Buenas tardes, bienvenidos. En la videoconferencia de hoy vamos a tratar el tema de lo que es tabla periódica, un poco de historia de cómo se formó la tabla periódica, qué es la tabla periódica, cómo se divide la tabla periódica y eso. Antes de comenzar, unas pequeñas indicaciones. Cualquier duda que tengan, por favor, escribirla en el chat o decírmela a mí, pero en los momentos que yo se les indique. Traten de mantener apagado su micrófono para no interrumpir la clase. Yo le voy a decir en qué momentos pueden hacer preguntas y espero que todos puedan visualizar la presentación. Comenzamos. Tabla periódica. Para comenzar hay que preguntarnos, ¿qué es la tabla periódica? Bueno, la tabla periódica de los elementos, como lo dice, es una tabla. ¿Y para qué se ocupan las tablas? Las tablas se ocupan para poder ordenar cosas. Entonces la tabla periódica sirve para ordenar los elementos que existen en la naturaleza por su número atómico. ¿Y qué es el número atómico? El número atómico es el número de protones que tiene un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, entonces su número atómico es 1. El boro tiene 5 protones, su número atómico es 5. Aparte de eso, también están clasificados por su configuración de electrones, que esto espero yo que ya lo hayan visto anteriormente. En lo que es configuración electrónica de un átomo, pueden ser electrones S, P, D, F, con un spin de -1, de +1, de menos un medio, etc. Y sus propiedades químicas. Las propiedades químicas pueden ser que si es electronegativo, si es electropositivo, si tiene qué valencia tiene, etc. Algo interesante que presenta la tabla periódica es que en este orden se muestran unas tendencias periódicas. Ahí recibe el otro nombre que tiene la tabla periódica. Tabla porque se ordenan de una manera conveniente y periódica porque al ordenarlos de esa manera se logran visualizar tendencias periódicas. ¿Qué significa periodo? Periódicas, que cada ciertas cosas o cada periodo se repite algo. Aquí, como elementos con comportamiento similar en la misma columna, es lo que... En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diferentes combinaciones de los elementos que están en esta tabla. Por ejemplo, hierro con aluminio, hidrógeno con helio, litio con berilio, el sol no es más que una gran bola de helio e hidrógeno quemándose, etc. Entonces, todo lo que está compuesto en el universo está compuesto de elementos y la mayoría de esos elementos nosotros los hemos plasmado u ordenado en esta tabla periódica. Hasta el día de hoy se conocen cerca de 120 elementos, 118 si no me equivoco, 118, 120, que hasta el orden 92, hasta el número 92, que ese número 92 significa que es el elemento 92, que tiene 92 protones, se encuentran en la naturaleza, los podemos encontrar en el ambiente. Del 92 en adelante, casi todos son artificiales. ¿Qué significa que son artificiales? Que son hechos por el hombre, han sido creados por el hombre. Como por ejemplo, antes que nada, voy a ocupar bastante mi tabla periódica que tengo acá, es una tabla periódica chiquita. Creo que bastantes de ustedes tienen esta tabla, es como la más común. Es la que se ocupa en bachillerato. Proseguimos. Uy, me pasé. Los elementos de la tabla periódica, o sea, cada cuadrito es un elemento. Y todos están representados con sus respectivos símbolo químico. ¿Qué es el símbolo químico? Por ejemplo, el símbolo químico son las letras que representan un elemento. Por ejemplo, si estamos hablando del hidrógeno, es la H. La H es su símbolo. La tabla periódica representa los elementos con su símbolo y a veces, la mayoría de veces, ocupan un sistema de colores.
La mayoría de estos elementos que están plasmados en la tabla presentan un estado de agregación, que para eso se ocupan los colores, que te dice el estado de agregación es si está en estado líquido, gaseoso, sólido, etc. Entonces la mayoría de tablas, no todas, eh, ordenan los elementos dependiendo de su estado de agregación a una temperatura de 0 grados Celsius y una atmósfera de presión. Por ejemplo, en mi tabla, todos los elementos negros, todos los que están en negro son elementos sólidos. Todos los, son sólidos. Los que están en anaranjado son gaseosos. Y los que están en azul son líquidos, como el mercurio, que es el galio, el bromo. Entonces, si tienen una tabla periódica a la mano o la pueden buscar después, pueden darse cuenta de eso. Tienen diferentes, eso se le llama leyenda, que dependiendo del estado de agregación, líquido, gaseoso o sólido, a 0 grados Celsius y una atmósfera que tiene el elemento. Aquí podemos ver una tabla periódica. Aquí está lo que les decía yo. Fe es el símbolo del hierro. Tiene su masa atómica aquí arribita, que es este 55.845. Tiene su número atómico, que es 26. ¿Qué representa este 26? El número de protones que tiene el elemento. En este caso, el hierro tiene 26 electrones. Y todos están ordenados. Todos están ordenados con un número ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí les dije yo, el boro tiene el número atómico 5, 5 protones. Aquí está toda la mayoría de tablas son así. Ahora vamos a comenzar con un poco de historia de la tabla periódica. Antes que nada vamos a comenzar con los antecedentes. Vamos a comenzar con el autor del libro El químico escéptico, que fue Robert Boyle. Este libro es súper importante para la historia de la química, ya que en este libro se establece el concepto moderno de elemento. Boyle dice que la mayoría de las cosas de la naturaleza están compuestas por ciertos elementos, es el término que ocupa, elementos, y que podemos separarlos y purificarlos, cosa que es verdad y todavía se ocupa hasta en este momento. Por ejemplo, la mayoría de elementos, por ejemplo, un elemento metálico, es difícil encontrarlos puros. Entonces tiene que pasar por un proceso de purificación o un proceso de extracción. ¿Por qué? Porque la mayoría de elementos siempre está tratando de buscar estar más estable. Entonces, en un estado de estabilidad, a veces lo encuentran formando moléculas o formando enlaces con otros elementos. Por ejemplo, el agua es hidrógeno y oxígeno. El hierro no lo encontramos así normal, sino que encontramos óxido de hierro. El aluminio igual, se encuentra en un mineral que se llama bauxita, que es óxido de aluminio. De ahí viene Lavoisier. ¿Qué dice Lavoisier? Que hace una primera clasificación y él es el que permite que la química se vea como una ciencia. ¿Por qué? Porque él es el que comienza a aplicar él se comienza a aplicar el método científico a los experimentos de la química. ¿Qué es el método científico? El método científico es observar, analizar, generar una hipótesis, experimentar, concluir. O sea, varias cosas. Por ejemplo, yo observo un fenómeno, que en este caso es que el agua se congela a 0 grados Celsius. De ahí analizo, ¿el agua pura se congela a 0 grados Celsius? De ahí genero una hipótesis. ¿Qué pasa si le echo sal? O sea, analizo, ¿qué pasa si le echo sal al agua? ¿Se va a congelar se va a congelar a un menor punto, a una menor temperatura o a una mayor temperatura? De ahí genero una hipótesis. Si le echo sal, se va a congelar, se va a tardar más en congelarse, se va a congelar a un punto de fusión más bajo, a una temperatura más baja. De ahí experimento. Le echo sal y estoy midiendo la temperatura y estoy viendo cuando se congela y de ahí concluyo respecto a lo que estuve experimentando. Sí, al echarle sal,
el agua se congela a una menor temperatura. Ese es el método científico. Entonces, al aplicarle eso a varios de los conocimientos que ya se tenían, permitió que la química se aplicara como una ciencia. Y esto fue lo que marcó, lo que permitió el precursor que fuera la química cuantitativa. ¿Qué es la química cuantitativa? Es la química que mide, por ejemplo, cuánto tiene de porcentaje, el aire que respiramos, qué elementos tiene el aire que respiramos. La química cuantitativa te va a decir qué elementos tiene y cuántos elementos, cuánto tiene de cada elemento. Por ejemplo, el aire que respiramos es un 21% oxígeno y un 79% nitrógeno aproximadamente. Eso es lo que nos dice la química cuantitativa. De ahí viene Dalton. Dalton le da al átomo un sentido real, dándole un peso que se podría calcular. Antes de Dalton se venía trabajando el término de átomo, pero no se había concretizado muy bien qué era un átomo. ¿Por qué? Porque no podíamos, no, no era tangible, no era algo tangible, no era algo que, o sea, los átomos siguen siendo algo intangible porque no, bueno, o sea, sí los tocamos porque nosotros estamos hechos de átomo, pero, o sea, antes de Dalton el átomo era algo como muy imaginativo, no, pero ajá, ustedes me entienden. Si no es por Dalton que dice que un átomo, el peso de un átomo es igual a el número de protones más el número de neutrones que tiene un átomo, a ella está dando una característica física, algo tangible, algo que podés medir. Entonces, como antes no se podía medir, no podíamos decir que es un átomo, es algo bien subreal. En cambio, ahora que ya le dimos una masa y algo que sí se puede calcular, eso permitió el avance de esto. Estas tres cosas permitieron mucho el avance de la química y por lo tanto el avance de la tabla periódica. Pero ya comenzando, el primer precursor de la tabla, podría decirse, fue Berzelius. ¿Por qué? Berzelius fue la primera persona que hizo una clasificación. No hizo una clasificación de elementos como tal, sino que hizo una clasificación de minerales con respecto a su composición química. Es decir, tenemos diferentes minerales. Volvemos yo, que molesto con la bauxita. La bauxita es óxido de aluminio con otros elementos. De ahí pone la calcita, hasta pueden meter ahí óxidos de silicio, óxidos de aluminio, etcétera. Entonces, él hizo diferentes clasificaciones. Tienen diferentes nombres, así como bauxita, ta, 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 ta. Entonces, él los clasificó porque, por ejemplo, tenemos el cuarzo, tenemos los cristales de bismuto, tenemos el zafiro, tenemos la amatista, todos esos que nosotros los conocemos como piedras preciosas, se pueden clasificar porque son minerales, entonces los podemos clasificar como óxidos de silicio, óxidos de aluminio, óxidos de ta, ta, ta. Entonces eso fue lo que hizo Berzelius. Tenemos libros donde aparece por primera vez un poco de nomenclatura química. Nomenclatura química es el término que se le da a cómo nombrar los compuestos o elementos. Hay un tema de eso donde se va a tocar más a profundidad. Esta nomenclatura es dispuesta a lo que introduce a los símbolos para determinar los elementos a partir de las primeras dos letras de su nombre en latín. Es lo que les dije yo. Los símbolos son los que representan a los elementos. Son esta letra o dos letras que hay. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno. El símbolo del hidrógeno es la H. El símbolo del litio es Li, el del berilio es Be. No hay donde confundirse. Boro es B, carbono es C, nitrógeno es N, oxígeno es O, flúor es F, neón es Ne. Vale, pero hay ciertos elementos, como el caso del hierro, que es Fe. ¿Por qué no es Hi? Porque viene de su nombre en latín, que es ferrum. Fe, ferrum. Otro elemento que recibe esto mismo es el azufre. El azufre dirían, AZ, no, el azufre es S, porque viene de su nombre en latín, que significa sulfur. Y lo mismo pasa con el oro. El oro dirían OR, no, el oro es AU, porque viene de aurum. La plata igual, es AG, porque viene de argentum. Y varios así. Perdón. Entonces a veces tendemos a confundirnos un poco de eso, porque incluso con la nomenclatura por ejemplo, azufre. Al decir
Vaya, tenemos flúor, tenemos ácido, vaya, el nitrógeno, decimos ácido nítrico. Nítrico, nitrógeno es parecido, tiene la misma raíz. Pero por ejemplo con el azufre, decimos ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque viene del sulfur. Incluso en la nomenclatura se tiene que ocupar el nombre en latín. Eso es bien importante, eso igual lo van a ver otra vez en nomenclatura. Aquí está la foto de Berzelius, ese señor. Pero eso fue antes y como les dije yo, solo clasificaba minerales. Pero él planteó ya una manera de clasificar las cosas o sea, esta fue como lo que permitió ver, o sea, nosotros podemos clasificar los elementos con los que están compuestos los que nos rodean. Este señor pensó, no lo hizo tan a fondo elementos, sino que lo hizo como minerales, por lo que les dije yo, que es raro encontrar un elemento en estado puro. Entonces el señor, como se encuentra en la naturaleza, lo clasificó, pero lo clasificó. E hizo una bastante buena clasificación. Aparte de eso, él introduce eso de los símbolos y que se tienen que ocupar ciertos nombres en latín. De ahí ya en el siglo XIX, ya remontándonos hace 200, casi 300 años, los químicos comenzaron a clasificar los elementos. Hoy sí, clasificamos los elementos como tal, pero lo hicieron de acuerdo a propiedades similares. Ya esas propiedades podían ser físicas o químicas. El final de todos estos estudios, a lo que conllevó todos estos estudios, es lo que conocemos ahora como la tabla periódica moderna. Y ahí comenzamos con los primeros intentos de clasificar. El primero es Johann Dobereiner en 1829. Hace ya casi 200 años, ¿hace cuánto? 9, hace 191 años. ¿Sí? Sí, 191 años. Clasificó algunos elementos en grupos de 3. Entonces, como son grupos de 3, el señor les dijo triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, como propiedades físicas crecientes. En estos casos tenemos el ejemplo del cloro, el bromo y el yodo, el calcio, el estroncio y el bario. Johann se acercó bastante, se clasificó bastante bien. El único problema es que lo hizo en 3, vea. Entonces, si habían ciertos elementos que no coincidían con sus clasificaciones. Aquí tenemos las triadas que hizo Dobereiner. Bueno, no sé, yo creo que es alemán, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero la primera triada era litio, sodio, potasio, con sus pesos atómicos respondientes, que eran 7, 23, 39. Si se dan cuenta, siempre son ascendentes. De ahí viene la segunda triada, que era calcio, estroncio, bario, 40, 87, 137. Y de ahí viene la tercera triada, con pesos cloro, bromo, yodo, con pesos atómicos de 35, 5, 80 y 127. Algo bastante interesante es que sí lo hizo bastante bien, porque estos son elementos que pertenecen a un grupo: litio, sodio, potasio. Es la primera triada, correcto. De ahí la otra triada que él hizo fue litio, sodio, potasio. Si se dan cuenta, sí están ordenados aquí. Entonces su primera triada está bien. De ahí estaba el magnesio, el calcio y el estroncio. Su segunda triada también coincide. Y de ahí está la tercera triada, que era cloro, bromo, yodo. También coincide, o sea, lo ordenaba bastante bien. ¿Por qué? Porque coincidían, tenían las mismas propiedades, tenían la misma valencia. El problema con esto es que era bastante limitante, porque por ejemplo aquí le hizo falta el berilio. ¿Y dónde lo va a meter? Entonces ya no va a ser triada, va a ser de 4, etcétera. Entonces ahí es donde partía el problema con esto de las triadas. De ahí vino John Newlands, que puso el modelo de las octavas. Les puse esto de música porque las octavas se ocupan también en la música. Los pianos se miden por octavas. Creo que los pianos tienen que tener 4, 5 octavas. No sé, no soy músico, pero es eso mismo. O sea, hay una relación. 8.
Él en 1863 propuso que los elementos se ordenaran en grupos de 8, en octavas, ya que él observó que al ordenar estos elementos se observaba un aumento de masa atómica, claro, y que hay ciertas propiedades habían ciertas propiedades que se repetían cada 8 elementos. Entonces lo que él dijo fue, vaya, tenemos los elementos, ordenémoslos por masa, o sea, de menor a mayor masa, y cada 8 elementos. Tenemos la primera octava, 1, 8, de orden ascendente. De ahí el noveno va a ser la nueva octava. El 17º va a ser la tercera, y así. Y aquí tenemos la primera serie. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Es bastante parecida a la tabla periódica normal, vea. Con sus pesos atómicos ascendentes, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. De ahí teníamos sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, igual, bastante parecida. El problema ya era con la tercera serie, porque decía potasio, calcio, titanio, vanadio, arsénico, selenio, bromo. Estos puntos suspensivos porque porque hay un gran salto. Si se dan cuenta, de 51 a 75 hay un salto de más de 20 unidades de masa atómica o más. Increíble, entonces ahí es donde hubo el problema. ¿Qué pasó acá? Entonces la comunidad científica ridiculizó la propuesta de Newland, porque él intentó publicar su trabajo en la Chemical Society, que es una revista que todavía está hasta la fecha de ahora, donde se publican ciertos estudios, ciertos avances que se han descubierto. Pero la sociedad química y científica le dijeron que esto era absurdo, porque eso es como decir, ¿y por qué no mejor los ordenamos en orden alfabético? O sea, solo los has ordenado por su masa atómica, no has hecho ningún descubrimiento, solo porque, 8, o sea, ordenémoslos de menor a mayor y los dividimos de 8 en 8. Y le dijo, no tiene contenido científico, muchas gracias, pero no. Entonces fue altamente ridiculizado. La primera versión de la tabla periódica fue publicada en 1869, 6 años después del ridículo de Newland, por el profesor de química ruso Dmitry Mendeleev. Así se pronuncia. Y este contenía 63 de los 90 elementos que conocemos hasta hoy, organizados siempre según su masa atómica. Un dato curioso, el elemento 101 de la tabla periódica tiene, perdón, está nombrado en honor a Mendeleev, que es el mendelevio. Aquí está, es el elemento 101, su símbolo es MD, mendelevio. Y aquí está su configuración electrónica, radón 5F13 7S2. Su masa atómica es de 258 UMAS. Este es el primer borrador, la primera versión de tabla periódica que hizo Mendeleev, que dice que está ordenado por grupos y por filas. Tenemos el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8. Y tenemos de la fila 1 a la fila 12. Y lo vemos bastante bien ordenado. En el grupo 1, fila 1, solo tenemos el hidrógeno. Pero en la fila 2 tenemos litio, berilio, boro. O sea, es extremadamente parecida a la tabla periódica que conocemos ahorita. Es la misma, solo que con menos elementos. Algo súper curioso, al mismo tiempo que el profesor ruso de química, Mendeleev, haya presentado esto, Lothar Meyer, que era otro científico, publicó una tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. O sea, hizo lo mismo que Mendeleev. Solo que Mendeleev lo hizo de menor a mayor y... Ajá, los dos lo hicieron de menor a mayor. Era lo mismo. Tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según sus masas atómicas. De menor masa atómica, que es el hidrógeno, a la mayor, que desconozco cuál era el elemento de mayor masa atómica en ese momento.
varios de estos, los dos dejaron espacios vacíos, ya que dijeron de que podían encajar ciertos elementos. O sea, habían espacios en los que decía Mendeleev, aquí conozco el cobre y conozco cobalto y conozco el cobre, pero yo sé que hay habrá algún elemento entre el cobre y entre el cobalto y el cobre que cumpla estas condiciones. Entonces voy a dejar el espacio, y en efecto era el níquel. Entonces, si los dos hicieron la misma cosa, los ordenaron de menor a mayor, los dos dejaron espacios donde debían encajar algunos elementos desconocidos, ¿por qué se le atribuye a Mendeleev como el padre de la tabla periódica moderna y no a Meyer? ¿O por qué no se le atribuye a ambos? Es muy fácil la respuesta. Porque Mendeleev propuso que si el peso atómico, o sea, porque Mendeleev se dio cuenta de que habían ciertos elementos con ciertas propiedades que tenían una masa atómica que no coincidía o sea, tengo ciertos elementos que por su peso atómico tendrían que ir en cierta parte de la tabla, pero sus propiedades no coinciden con esa parte de la tabla. Entonces Mendeleev dijo, esto está mal, estos elementos les han medido mal su masa atómica. Y en efecto, él estaba tan seguro de la validez que, que dijo que el berilio, ¿dónde está? El berilio, el indio y el uranio habían sido medidos mal y que tenían una masa atómica diferente. Él estaba tan seguro de que su tabla periódica estaba tan bien hecha que él predijo ciertos elementos solo con ver ciertas características de la tabla periódica, ciertas propiedades de la tabla periódica. Entonces, con eso que dijo Mendeleev, no, vayan a medirlos otra vez, etcétera, etcétera, se dieron cuenta que él tenía razón. Midieron otra vez el berilio, el indio y el uranio y se dieron cuenta que la masa atómica coincidía con la que él había predicho. Con eso, el segundo párrafo de que él estaba tan seguro de la validez de su tabla periódica que él predijo que habían tres elementos, lo que les dije yo, él veía el espacio entre el cobalto y el cobre y dijo, aquí tiene que haber un elemento con estas propiedades. Mi tabla periódica funciona tan bien que en este espacio hay un elemento. Y en ese entonces no se conocían, pero de ahí se descubrieron tres elementos nuevos que fueron el escandio, el galio y el germanio entre 1874 y 1885. Con estos tres descubrimientos y que coincidían con lo que había predicho Mendeleev, se le dio completamente toda la atribución de la tabla periódica a él. La tabla periódica fue aceptada en toda la comunidad científica. Mendeleev es el padre de la tabla periódica. De ahí ya nos venimos al siglo pasado, el siglo XX, en 1913. Con Henry Moseley. En 1913, mediante un estudio de rayos X, él determinó la carga nuclear y el número atómico. ¿Por qué? La carga nuclear, ¿qué es? Es el número de protones y neutrones que tiene un elemento. Y eso es igual al número, bueno, eso es igual a la masa, y el número de protones es igual al número atómico. Entonces él reagrupó los elementos en orden creciente de número atómico. Ya con los rayos X fue mucho más fácil medir todas las masas atómicas. Entonces él ya pudo calcular más eficientemente todo esto y ya lo pudo ordenar más fácilmente, lo que ya había hecho Mendeleev. Esa es una frase famosa de Henry. Existe en el átomo una cantidad fundamental que se incrementa en pasos regulares de un elemento a otro. Esta cantidad solo puede ser la carga del núcleo positivo central. Y es cierto, es lo que les vengo diciendo yo, que el número atómico es igual al número de protones que tiene un elemento, un átomo. Un átomo de un elemento. Entonces, por ejemplo, los protones están en el núcleo. Y los protones son cargados positivamente. Es por eso que dice, esta cantidad solo puede ser la carga del núcleo positivo central. La carga del núcleo está en el núcleo positivo central. Es lo que yo les dije. De ahí tenemos a Glenn T. Seaborg, que ya fue
en el 44, ya fue hace menos tiempo, ya habían fotos en blanco y negro, aquí está. También en el anterior, pero esta ya se ve más reciente. Tras participar, él participó en el descubrimiento de 10 nuevos elementos de la tabla periódica, es increíble. En 1944 sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, proponiendo su actual ubicación debajo de la serie de los lantánidos, siendo desde entonces conocidos como actínidos. Están los lantánidos y los actínidos. Les voy a enseñar en la otra tabla periódica, espérenme, porque ahí tienen nombres. Aquí está. Es decir, los lantánidos, que es este del 57 al 70, y los actínidos, que son del 89 al 102, originalmente estaban dentro de la tabla periódica. Estaban aquí. Después del bario, si se dan cuenta, bario es 56. El lantano es 57. Entonces, esto iba acá. O sea, esta gran fila iba aquí adentro de la tabla periódica. Igual, después del radio dice 88. El 89 es el actinio. Entonces, estas dos iban aquí adentro. Seaborg fue él fue la persona que dijo que lo sacáramos. Mejor, porque aquí se siguen cumpliendo, ya van a ver más adelante, unas ciertas clasificaciones del orbital. Y al sacar estos, que estos dos grupos también cumplen esa orden de orbital. Entonces ese fue otro gran aporte que se le dio a la tabla periódica. Si se dan cuenta aquí, mira, bario 56, lantano 57, de ahí al 70, que es el iterbio, de ahí pasa al luterfio, que es el 71, 56, 57, 58, 70, 71, igual pasa, radio 88, actinio 89, nodio 102, laurencio 103. Un dato curioso es que Glynn T. Seaborg es la primera primera y única persona hasta el momento que ha tenido un elemento que lleve su nombre y que esta persona esté en vida. O sea, él estaba vivo cuando le dieron el honor de que el elemento 106 de la tabla periódica, que es un metal de transición, llevara el nombre de Seaborgio en honor a él. Tiene una masa atómica de 271 UMAS. Este es el mayor honor que he tenido, quizás mejor para mí que el haber ganado el premio Nobel. Aquí está el señor viejito, él ya falleció, pero aquí está señalando el Seaborgio, la parte del haftio. Ahora, la tabla periódica, esto es como súper importante, es la importancia de la tabla periódica. La tabla periódica es la herramienta más importante en la caja de herramientas de un químico. ¿Por qué? Porque al tener tu tabla periódica y te dicen cualquier elemento, tú puedes saber las propiedades del elemento. Puedes decir si va a reaccionar, si no va a reaccionar. Si tu tabla te dice si lo vas a encontrar en sólido, líquido o gaseoso. La tabla periódica es súper importante. Ahora abro el espacio para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Los leo, los escucho. Todo bien, no hay preguntas. Continuamos. Sí, la mayoría de esto es como es pura historia, pura teoría, no hay mucho donde perderse. Ok, si no hay preguntas, continuamos. Ahora vamos a ver la clasificación de los elementos de la tabla periódica. Solo activo el puntero, permítanme. Puntero láser, aquí está. Lo primero que vamos a clasificar en la tabla periódica son los grupos. A las columnas verticales,
que presenta la tabla periódica se les conoce como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen la misma valencia atómica. Y al tener la misma valencia atómica, esto permite o esto hace que tengan características o propiedades similares entre sí. Por ejemplo, en el grupo 1A, todos tienen la valencia de 1. ¿Qué es la valencia? La valencia es la cantidad de electrones libres que están en su último nivel de energía. Entonces, en el grupo 1A, que es este, todos tienen una valencia de 1. Es decir, que solo tienen un electrón en la última capa de valencia, en el último nivel energético. Y todos estos tienden a perder ese electrón para poderse enlazar, con otro elemento y poder formar un ion positivo de +1. Ese es el grupo 1A. De ahí tenemos el grupo 8A, que son los gases nobles, que son el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. En el grupo 1A es el litio, el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. De ahí tenemos los gases nobles, que son el último grupo, en el cual su valencia es 0. ¿Por qué? Porque los gases nobles son aquellos elementos que cumplen la ley del octeto. ¿Qué significa eso? Tienen todos sus niveles de energía completos, es decir, que son extremadamente estables. Ellos no necesitan unirse con ningún otro elemento para estar estable. Ellos son estables por sí solos, son independientes, son gases nobles. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar a estos grupos? Como todo en la vida, tiene que haber alguien que ponga las reglas. En este caso, la IUPAC, que es la International Union of Pure and Applied Chemistry. En español es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los que nos dicen, los que nos dan la nomenclatura o las normas para poder nombrar estos grupos. Esto es numerados de izquierda a derecha utilizando números arábigos. Los números arábigos son 1, 2, 3, o sea, son los números que ocupamos nosotros. Según la última recomendación de la IUPAC, los grupos de la tabla periódica son grupo 1, que son los metales alcalinos, que son estos. Bueno, ya voy a enseñarles una imagen. El grupo 2, que son los metales. La IUPAC desde 1988 dijo que solo sabían que nombrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Por qué? Porque antes se clasificaban como 1A, 2A y de ahí venían el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B. Hay 2 8Bs. Hay 3 8B, creo yo. Sí, hay 3 8B. Hay un 1B, 1B, 2B, pero si se dan cuenta, todos esos son números romanos. Y ahora la IUPAC te dice que solo lo hagas con números arábigos. Y de ahí se salta otra vez al 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Hay varias tablas que todavía lo mantienen. Vaya, por ejemplo, mi tabla periódica todavía lo tiene así. Ahí dice 3A, 4A, 5A. Entonces, para evitar esa confusión de que comenzas 1 y 2, 1A, 2A. De ahí lo lógico sería continuar con 3A, pero no. Continúas con 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y decir, después del 8B viene el 9B, pero no, viene otra vez 8B y viene otra vez 8B. Y de ahí decir, vaya, ahí va 9B, no, ahora va 1B y 2B. Y de ahí volvés a continuar con el 3A. Entonces, para evitar esa confusión, la IUPAC lo único que dijo fue nombrarlos todos continuamente de grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y cada uno de estos grupos tiene un nombre. Por ejemplo, el grupo 1 tiene el nombre de metales alcalinos. El grupo 2, metales alcalino-térreos, familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del magnesio, familia del hierro,
Familia del cobalto, familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc. De ahí están los térreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calcógenos, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Algo bastante curioso es que solo los grupos que tienen nombres así diferentes, como metales alcalinos, que no tienen un nombre así de familia D, son los elementos que tienen una A. Por ejemplo, grupo 1A y 2A, metales alcalinos y alcalino térreos, pero de ahí los B, todos son familia de un elemento. Y la mayoría de esos elementos son el primer elemento que hay que forma el grupo. Porque de ahí terminamos el 2B con la familia del zinc, volvemos a los térreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos, los calcógenos, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Aquí los podemos ver ya ordenados. Otro nombre que se le puede dar a todos los grupos que llevan el B son metales de transición. Aquí está, los metales alcalinos, los metales alcalino-térreos, aquí tienen otros nombres en inglés, pero son los mismos, los calcógenos, los halógenos, los gases nobles, etc. Aquí está la familia del escandio, la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la familia del magnesio, la del hierro, la del cobalto, la del níquel, la del cobre, la del zinc. Todos los grupos comparten ciertas propiedades, todos. Por ejemplo, los halógenos comparten de que son altamente electronegativos. Todos los halógenos son elementos diatómicos, es decir, que se encuentran en molécula, es decir, no los encuentras por sí solos, encontrás el F2, el flúor 2, así como se encuentra el oxígeno, el cloro, el bromo y el yodo y el estato. Todos estos tienen una valencia de +1, todos estos tienen una valencia de +2 y así. Todos comparten muchas propiedades. ¿Por qué? Porque tienen la misma valencia, que la valencia es el número de electrones que están en la capa más externa. Electrones libres en la capa más externa. Ahora vamos a hablar de los periodos. Los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Contrario a cómo ocurre en el caso de los grupos en la tabla periódica, los elementos que forman parte de la misma fila tienen propiedades diferentes, pero tienen masas similares. Y todo un mismo periodo tiene un mismo orbital. Por ejemplo, el primer periodo solo tiene dos miembros, que son el hidrógeno y el helio, y ambos tienen el mismo orbital, que es el orbital 1s. La tabla periódica consta de 7 periodos y no hay donde perderse acá. Todos los periodos están ordenados de arriba hacia abajo con números arábigos del 1 al 7. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Aquí los podemos ver. 1, 2, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, periodo 8, periodo 9. Y aquí están los grupos. Aquí se los ordené por colores, esta imagen está bien bonita y es lo que les decía. El hidrógeno y el helio son los únicos dos elementos que conforman el periodo 1 y los dos tienen el mismo orbital que es el 1s. De ahí están los elementos del periodo 2 que están conformados por el que tienen el orbital 2s. De ahora a otro tipo ese es el tipo de clasificación en grupos y periodos. Ahora vamos a ver la clasificación por bloques. Estos se pueden clasificar según el orbital que estén ocupando los electrones más externos. Los bloques o regiones se denominan según la letra que hacen referencia al orbital más externo. Si se recuerdan en configuración electrónica, el orbital más externo que posee un elemento puede tener diferente forma dependiendo del elemento que sea o dependiendo de su configuración. Estos pueden ser S, P, D, F. Podrían haber más elementos que llenen otros orbitales, pero estos no han sido ni descubiertos ni sintetizados hasta el momento. En este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos. Aquí están. Está el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F.
Si se dan cuenta, los elementos del grupo es, o sea, ya todos, o sea, los elementos de transición todos tienen un orbital D. Los elementos no metálicos, los elementos metálicos que no son de transición tienen tienen un orbital S. Los elementos no metálicos tienen un orbital P y los metales de transición interna tienen un orbital F. Ese es otro nombre que se les puede dar. Metales de transición interna, no, perdón, metales de transición interna y no metales. Otra manera de clasificar los elementos de la tabla periódica pueden ser por su carácter metálico. Clasificados en este tipo de clasificación se pueden obtener los metales, los semimetales o metaloides y los no metales. Ahora, el aumento del carácter metálico. El carácter metálico aumenta en un periodo a la derecha, en un periodo de derecha a izquierda y en un grupo de arriba hacia abajo. La mayoría de elementos con esos, más que todo algo súper interesante que lo encontré y se los quise poner. De la mayoría de los elementos que se conocen hasta este momento, la mayoría son metálicos. A pesar de que los no metálicos es un grupo mucho más reducido, estos son increíblemente importantes para los seres vivos, para nosotros, porque en este grupo está el carbono y el hidrógeno, que la mayoría de todos los organismos vivos, todo lo que tiene vida está compuesto por una cadena de carbono-hidrógeno, que es la química orgánica. Todos los compuestos orgánicos están conformados por carbono hidrógeno. El oxígeno, que es lo que respiramos, el oxígeno y el nitrógeno, que es el aire que respiramos, y el fósforo y el azufre, que son necesarias para otras cosas del metabolismo humano. Las propiedades únicas del hidrógeno lo apartan del resto de elementos de la tabla periódica. Si se dan cuenta, el hidrógeno y el helio están así como separaditos, pero es porque el hidrógeno tiene unas características muy peculiares. Lo que les digo yo, los metales en su mayoría provienen de los minerales. Los metales más abundantes en la corteza terrestre que existen en forma mineral, que significa en forma mineral que encuentras un mineral, tienes que purificar el metal, son aluminio, hierro, calcio, magnesio y otros. Pero esos 4 elementos son los 4 metales más encontrados o más abundantes en la corteza terrestre. Y aquí está la imagen de cómo aumenta el carácter metálico. Es decir, el carácter metálico aumenta de derecha a izquierda según el periodo y de arriba hacia abajo según el grupo. De derecha a izquierda según el periodo y de arriba hacia abajo según el grupo. Es decir, el elemento más metálico es el francio, que es el que está acá, y el menos metálico es el helio. Ahora vamos a ver las propiedades que tiene en los elementos metálicos. Son elementos electropositivos, es decir, casi siempre que forman una molécula o reaccionan con otro elemento, estos forman iones positivos, es decir, estos donan electrones, es decir, estos se reducen. De ahí no se oxidan, perdón, estos se oxidan. De ahí son sólidos. La mayoría de elementos a 0 grados de elementos metálicos a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión se encuentran en estado sólido, a excepción de 3 elementos que son el mercurio, que el mercurio es el único metal que encontramos en estado líquido. El mercurio es el que tienen ustedes en sus termómetros. Bueno, aunque ya casi ya no se ven en termómetros de mercurio porque es tóxico. El francio y el cesio. El francio y el cesio no se consideran completamente sólidos, pero tampoco completamente líquidos, ya que a 0 grados Celsius y una atmósfera de presión se encuentran en un estado como pastoso. Pero en su tabla periódica lo van a poner como líquido, pero como tal no es muy líquido. Los metales tienen
bajos puntos de fusión, algunos, y algunos otros tienen altos puntos de fusión. Tienen un brillo metálico que lo reconocen la mayoría de metales. Más que todos los de transición los ves y brillan. Entonces esa es una característica que lo tienen solo los metales. Son maleables. ¿Qué significa ser maleable? Que son capaces de poderse moldear y volver a su estado original sin deformarse ni romperse. Eso es ser maleable. Es decir, una varilla de metal la puedes doblar y la puedes volver a desdoblar y no se rompe. Y es fácil hacerlo. Bueno, si es de cobre es fácil doblarlo y volverlo a su lugar. Pero por ejemplo la madera, un palito de madera, si lo intentas doblar así se va a quebrar. Entonces la madera no es maleable, el metal sí. Son dúctiles. ¿Qué significa dúctiles? Que son capaces de formar pequeñas capas en capas pequeñas y delgadas. Ahora vamos a ver las propiedades de los elementos no metálicos. Los elementos no metálicos son electronegativos. ¿Qué quiere decir esto? Significa que al formar enlaces con otros elementos van a formar iones negativos. O sea, van a ganar electrones, le van a quitar electrones a su compañero. En general no presentan lustre, en general no presentan brillo. Otra cosa que son buenísimos los metales, son excelentes conductores de calor y excelentes conductores de energía eléctrica. ¿Qué es la electricidad? La electricidad no es más que un flujo de electrones. Entonces, gracias al enlace metálico, permite un flujo de electrones bastante bueno. Todo lo contrario a los no metales, ya que son malísimos conductores de electricidad y del calor, exceptuando o teniendo en consideración ciertas excepciones. Presentan puntos de fusión más bajos que los no metales, o sea, es más fácil solidificarlos o evaporarlos. Existen 7 no metales que en condiciones normales son 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, son moléculas diatómicas. ¿Qué significa esto? Volvemos, las moléculas diatómicas son elementos diatómicos, son moléculas del mismo elemento que están conformadas por 2 átomos del mismo elemento, como son 7, son nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, hidrógeno. 7. Y los 7 son no metales. Aquí está ya un cuadro comparativo para que lo puedan ver mejor. Los elementos metálicos tienen un lustre distintivo, o sea, brillan, los elementos metálicos brillan. Los elementos no metálicos no brillan. Los elementos metálicos son maldeables y dúctiles, es decir, son súper flexibles como sólidos. Los elementos no metálicos son quebradizos. Hay duros, hay blandos, pero en su mayoría son quebradizos o no son maleables, son fáciles de romper, etc. Los elementos metálicos son buenos conductores del calor y la electricidad. Los elementos no metálicos son malísimos conductores de calor y electricidad. Sus compuestos de oxígeno son básicos, sus compuestos de oxígeno son ácidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un metal reacciona con el oxígeno se genera un óxido básico. Por ejemplo, tenemos el óxido de sodio, el óxido de calcio, son óxidos básicos. De ahí tenemos los óxidos ácidos como el óxido de nitrógeno, el óxido de selenio, el óxido de cloro. Ahora, eso si reacciona con agua, vamos a obtener, si es un óxido básico, vamos a tener una base, como puede ser hidróxido de calcio, hidróxido de sodio. Pero si reacciona con un óxido ácido, pues nos va a reaccionar un ácido, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, etc. En disolución acuosa forman cationes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando separamos un elemento en agua y tenemos los átomos metálicos y los no metálicos, los metálicos van a formar cationes y los no metálicos van a formar aniones. Y de ahí está la otra clasificación que son los metaloides.
Los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. O sea, en ciertas condiciones se comportan como metal y en ciertas condiciones se comportan como no metal. El silicio es un ejemplo de esto. El silicio tiene lustre, que es una propiedad de metales, pero no es maleable ni dúctil. Es una propiedad de no metal. Además, es un mal conductor de la electricidad y el calor. Los metaloides o los semimetales se ocupan demasiado o bastante en la industria de la electrónica. ¿Por qué? Porque al doparlos puedes dopar el silicio con boro, creo, si no me equivoco. Sí, el silicio y el germanio los puedes dopar con boro o aluminio para obtener un semiconductor. Y estos semiconductores son súper preciados a la hora de generar procesadores electrónicos o memorias de las computadoras. Eso ha sido todo. Abrimos espacio para preguntas, comentarios y o dudas. Muchas gracias por su atención.